de Jesús, y concluíamos en esa última reflexión de Marcos que la semilla es ¿cuál? ¿Es qué? ¿Quién vino hace 8 días? La palabra de Dios es la semilla, y que el terreno es nuestros corazones. Ese es el terreno, exactamente. Y que dependiendo del terreno, la palabra es robada, puede ser robada, ¿verdad? Pero también puede ser secada, se seca porque no tiene suficiente profundidad el terreno, la raíz no baja y entonces, por lo tanto, no puede florecer. Alcanza a dar los primeros retoñitos y se seca. La primera, ¿quién es quien roba la semilla? Sí, unos pájaros, pero Jesús explica qué es. Satanás. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Y la otra semilla dónde cae? Entre las... Ese era el segundo. Entre las espinas. Y cuando va creciendo, esas espinas también van creciendo y van ahogando a la semilla. ¿Y las espinas qué son? El mundo, los problemas, las riquezas incluso, que empiezan a ahogarnos. Y por eso concluíamos que era necesario que miráramos nuestras vidas para ver si esa semilla, que es la palabra de Dios, está germinando en nuestras vidas, o no, o se ha secado, o la ha robado Satanás, o se ha ahogado por las dificultades y los problemas. Si nuestro corazón no ha sido un buen terreno para que la palabra de Dios germine, debemos acudir a nuestro Señor. Debemos decirle: Señor, por favor, yo veo que voy a tu palabra, la leo, me predican, me enseñan, pero de aquí no brota nada. Ayúdame, Señor, necesito que tú hagas algo con este corazón, con este terreno que no quiere dar fruto. Y una vez tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestras vidas y empezamos a dar fruto, tenemos que constituirnos en sembradores de la palabra de Dios. No hay excusa para no estar sembrando la palabra de Dios. Hasta allí llegamos al versículo 20 del capítulo 4 y comenzamos el versículo 21 hasta el 27 que vamos a ir en esta mañana. ¿Cuánto era el producto de la parábola de la semana pasada? 30, 60 no iba de 30 en 30, 30, 60 saltaba al 100 por uno, que era la cosecha normal, el tipo de cosecha normal que se daba en la tierra de Palestina. Y también esto nos hace pensar en algo. ¿Cuántos de ustedes han compartido la palabra a alguien que pasa el tiempo y nada, y no sale nada? Ni un gajito, ni una hojita sale por allí. Pero esta parábola nos anima también, porque aunque a veces pareciera que nuestro esfuerzo no produce resultados y que pareciera que nuestra labor se pierde, Dios es el que se encarga. Él es el que hace crecer la semilla. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. No se pierdan el próximo capítulo, que va a estar espectacular, porque vamos a seguir hablando de semillas. Entonces no se pierdan el próximo capítulo. Pero aunque pensemos que se pierde nuestro esfuerzo, no se pierde. El Señor se encarga. El Señor sabrá y conoce los corazones y conoce los terrenos donde está siendo sembrada esa semilla, y Él se encargará de cada uno. Yo creo que estos discípulos de Jesús, en este momento, cuando Él les está contando estas parábolas, miran a Jesús y dicen: pero Señor, ya no puedes entrar a las sinagogas, ya no puedes predicar tranquilamente, cada día el cerco es más fuerte,
y tú hablas de que va a haber cosecha. Señor, por favor, yo creo que tienes que aterrizar. No estás entendiendo muy bien las cosas como están sucediendo. Pero Jesús sigue hablando. Y algo que tiene Jesús es que tiene un dominio único del lenguaje. Jesús dijo unas frases tan maravillosas que 2000 años después las seguimos repitiendo y nos siguen impactando. Y las decimos varias veces en la vida, cientos de veces a lo largo de nuestra vida. Y cada vez que las leemos vuelven y nos impactan, tocan nuestra vida, quiebran nuestro corazón. El terreno es arado para que haya fruto y crezca ese fruto. Por eso Jesús dice esos dichos en muchas ocasiones. Y hoy vamos a repetir un dicho que vimos hace 8 días y que más adelante, unos capítulos más adelante, lo volveremos a ver. Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. El título de la reflexión de hoy es Mostrando. Y lo primero que vamos a mirar, el primer punto, es mostrando sin cobardía. Dice el versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? Y a veces diría que lo que está diciendo es como obvio, ¿no? Pero tiene una trascendencia importantísima en ese momento cuando Él se la dice a sus discípulos, pero también y sobre todo para nosotros hoy. Porque en la parábola del sembrador, Jesús ha subrayado, ha resaltado, ha puesto en negrita la necesidad de dar fruto. Si no hay fruto, la palabra no ha entrado. Si no hay fruto, algo está sucediendo en la vida de esas personas. El resultado de la semilla que cae en buena tierra es que da fruto. La palabra penetra en el corazón que está preparado y da fruto. Pero esta nueva parábola, este párrafo que acabamos de leer, el Señor utiliza objetos cotidianos para decirnos algo que es la continuación de lo que venía diciendo la semana pasada. ¿Cómo eran las lámparas de esa época? De pronto las han visto ustedes en algunos... Era como un platico, ¿verdad? Era un platico que en la punta le salía una mechita. Esa mechita iba conectada hacia adentro, hacia un recipiente que tenía ese platico, en el cual se echaba aceite por un hueco grande que tenía en el centro. Entonces echaban el aceite y la mechita siempre estaba prendida. Y Él dice o Él señala esa lámpara. Y en la parábola del sembrador está diciendo que es necesario dar fruto. Ahora nos habla qué hacer con ese fruto. Los que han recibido la palabra de Dios dan fruto y ese fruto se tiene que ver. Ahora tienen que ser luz. Ahora tienen que dar luz. El creyente debe ser como una lámpara que alumbra en medio de las tinieblas del mundo. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Ustedes van en medio de una noche absolutamente oscura, en un sitio donde no hay luz por ninguna parte y hay una ciudad encima de una montaña. ¿Se podrá esconder? Todas las luces de las casas, así sean pequeñas velas, sumadas una con otra y otra y otra y otra, va a resaltar, se va a ver, no es posible esconderlo. Ustedes dirán, allá hay una ciudad, porque se alcanza a ver desde cualquier sitio. Los corazones fructíferos, los corazones que han dado fruto, se asemejan a lámparas luminosas que deben brillar. ¿Para qué?
alumbrar a los otros, mostrar lo que Dios hace a los otros, mostrar la palabra de Dios a los otros, y todo esto para la gloria de Dios. Esa semilla y esa lámpara era lo que los rabís de la época estaban escondiendo. Los fariseos de la época estaban escondiendo. A pesar que ellos conocían la palabra de Dios, no estaban alumbrando. No eran luz para nadie. Cuando los veían, las personas no se sentían impactadas por la palabra de Dios. Al contrario, se sentían esclavizadas por las normas que ellos les traían. Y dice que una lámpara no se debe poner, ¿qué? Debajo de un cajón. En otras versiones, ¿cómo dice? Almud. ¿Sí saben qué es un almud? Bueno, los que han pasado en el material de los grupos en casa por este texto paralelo saben lo que es un almud. Un almud es un cajón. Yo no sé si, bueno, posiblemente ustedes han visto en algunos lugares, es un cajón con una manija que mide volumen, tantos litros, por decir. Entonces se mete entre el grano y se saca la medida y se echa. Vuelve y se mete y se echa. ¿No han visto algo parecido en algunos lugares? Eso mide volumen. Era de 10 a 12 litros. Era una caja de madera con algo para sostenerla. Nadie enciende una lámpara como la que acabamos de hablar para meterla en un cajón como estos. No tiene sentido. ¿Para qué la enciende? Porque la lámpara está para que se ponga a la vista, para que ilumine, para que alumbre, para que se vea. La verdad de Dios, la palabra de Dios está para que se vea, para que alumbre las vidas, no para esconderla. Y a veces las escondemos. Y ese es un comportamiento que no debe tener un seguidor de Jesucristo. Un seguidor de Jesucristo, ¿qué hace? Escondiendo la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que a veces lo hemos hecho. Que a veces por conveniencia o por evitar cierta presión o por evitar cierto bullying, como que no hablamos mucho de eso, como que mejor la mantenemos guardada para evitar cierto tipo de reacciones. Nos pueden marginar, los amigos nos pueden dejar de llamar, puedo perder el trabajo, y empezamos a esconder y no ponemos la luz de la palabra en un lugar alto, sino que la escondemos en un cajón o debajo de la cama. En la iglesia primitiva, después que Jesús había ascendido, mostrarse cristiano suponía la muerte. Era parte de ser cristiano, porque en el Imperio Romano el emperador era la imagen del Estado romano, y para mantener la unidad de todo el Imperio Romano, todas las personas tenían que adorar al emperador, al César. No importaba a quien tú adoraras, cuál fuera tu Dios, o si tenías varios dioses, pero tenías que adorar al emperador como Dios. Y muchos cristianos, siendo luz, dijeron: no me inclino sino ante Dios, no adoro sino ante Dios, no adoro sino a Dios. Y fueron muertos por su fe. Todo lo que tenía que hacer este seguidor de Jesús era inclinarse un momento, decir: sí, reconozco que el emperador es Dios, y podía regresar a su iglesia y continuar su vida normal. Pero muchísimos, miles de seguidores de Jesús no prefirieron seguir una vida normal, prefirieron morir por su fe. Y aunque nos resulte difícil, Jesús hoy en este texto nos invita a no esconder nuestra fe, a no esconder que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario por mí.
Estamos en una sociedad y en una época en que tú puedes hablar de Dios sin problema. Y tú puedes decir, sí, yo creo en Dios. Tú puedes creer en tu Dios, yo creo en mi Dios. Cada quien cree en su Dios sin problema. Es tu problema, dirían ellos, en cuál Dios crees. Pero no sé si les ha pasado. Tú puedes decir Dios, que Dios te bendiga, ayúdame Diosito, Dios. Pero en el momento que tú dices Jesucristo, en el momento que tú dices Jesús se entregó en la cruz del Calvario por mi vida, en el momento que tú especificas Jesús, inmediatamente la situación cambia. Se pone difícil. Ya no es igual. Tú puedes en una entrevista para un medio de comunicación hablar de Dios, pero no puedes hablar de Jesús. En ese momento empiezan a cerrar, apresuran cómo terminar esa entrevista. ¿Por qué? Porque mientras tú digas Dios, cada persona se imagina a su Dios a su manera. Pero cuando diriges tu fe hacia Jesucristo, ya no les gusta. ¿Por qué? Porque estás siendo radical. Estás diciendo, es esa mi fe y es la única fe que yo tengo. Y no la abro a ningún otro lado. A lo largo de la historia de la iglesia, millones de personas han entregado su vida por esa fe, por ser luz, por ser lámparas que se vean, que iluminen. En el siglo IV surgió un grupo de personas, algunos hemos visto unos videos que presentamos acá de ellos, los valdenses. Dijeron, no vamos a seguir una religión institucional como la está queriendo formar Constantino. No, vamos a la palabra de Dios directamente y no vamos a dejar que nada contamine la iglesia. Fueron perseguidos eso fue en el siglo IV, es decir, 12 siglos antes de la Reforma. Ya habían personas entregando sus vidas para que la iglesia volviera a la forma original. Y los persiguieron durante 14 siglos. Después aparece un hombre que también con algunos de ustedes hemos hablado, Wycliffe, 200 años antes de la Reforma. Este hombre dijo, solo la palabra, solo la gracia, nada más. Su vida fue perseguido, encarcelado, expulsado. Después aparece un hombre llamado Juan Hus, quemado en la hoguera por defender la palabra, siendo luz. 100 años más tarde aparece Lutero, perseguido, excomulgado. Viene Calvino con sus grandes libros profundos, Zwinglio, Knox. Y estas personas lucharon por ser luz, porque la palabra de Dios fuera luz. Algunos necesitaron mantenerse bajo el cuidado de algunos príncipes y bueno, permitieron que algunas cosas se mantuvieran, pero lucharon por ser luz. Vino después la Reforma Radical y dijo, no importa, no vamos a dejar que príncipes nos defiendan, no necesitamos de humanos que nos defiendan, solo la palabra y no vamos a negociar con nadie. Y vuelve la luz. Y esa es la historia de la iglesia. Siempre ha habido un remanente de personas buscando que la luz de la palabra de Dios ilumine. Por eso se llama la reforma. Revolver,
a la forma. ¿Cuál forma? La de la Biblia. No es que nos estemos inventando nada. Volver a la forma original de la palabra, lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser la iglesia, la palabra. Solo la Biblia, solo Jesucristo, solo la fe, solo la gracia, solo para la gloria de Dios. Y pasan los años y pasan los siglos y permanentemente entran elementos extraños a la palabra de Dios a la iglesia. Y tenemos que decir no. Todo lo que es extraño a la palabra de Dios, no, porque no vamos a esconder la luz de la palabra debajo de una cama, de lo que se llame, ni vamos a esconder la luz de la palabra en un cajón. Llámese cajón o llámese cama, todo lo que encontramos que pervierte o esconde la palabra de Dios. Lo que no está en la palabra es un cajón. Lo que no está en la palabra es una cama debajo de la cual escondemos la palabra de Dios, la luz que ilumina. Por eso, aunque la iglesia siempre está tratando de desviarse, siempre tenemos que buscar la manera de reformarnos. Volver a la forma. Volver a la palabra. Volver a la palabra. Volver a la palabra. Hay un dicho que surgió en el siglo, bueno, no recuerdo en qué siglo. Dice, iglesia reformada siempre reformándose. ¿Por qué? Porque sabemos que permanentemente van a entrar elementos extraños a la palabra de Dios y tenemos que volver a la palabra, volver a la palabra. Levantar la luz, levantar la lámpara para que ilumine. Para que ilumine. Cada generación tiene que regresar a la palabra. Dice el versículo 22. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Así como el sembrador tiene que sembrar la semilla, la lámpara hay que ponerla a brillar. Una lámpara que no la encienden, ¿para qué sirve? Para nada. Alguien que ha recibido realmente la palabra tarde o temprano tiene que manifestar la luz del Evangelio, porque se enciende, porque se prende. La palabra de Dios no puede mantenerse escondida. Tú no puedes mantener la palabra de Dios escondida si realmente habita en ti. Tienes la necesidad de compartirla, tienes la necesidad de hablar de ella, tienes la necesidad de vivirla. No puede mantenerse escondida. La substancia, eso que tiene la palabra de Dios, esa deidad que tiene la palabra de Dios, no puede resistirse. Es más grande que tú. Brota por tu boca, brota por tus poros. Se enciende. Tú eres una lámpara que tiene que dar luz. Si realmente esa semilla cayó en tierra fructífera, hay algo en ti que no puede evitar que tú des luz. Te pueden amenazar con algo si sigues llevando la palabra de Dios. Y es tal tu necesidad de ser luz que no puedes callar. Te pueden decir, si sigues enseñando la palabra, no vuelves a entrar a esta casa. Y tú dices, pues no entro a esta casa más, pero no puedo dejar de ser luz, porque ya me encendió Dios. Ya estoy prendido. Por donde vaya, estoy iluminando. No puedo callar. No puedo callar. La verdad se puede atacar. La verdad se puede ocultar. La verdad incluso tú la puedes aplazar, pero con el tiempo no vas a poder callarla más. Va a llegar el momento en que vas a tener que decirlo. Es como cuando hay algo a presión, una olla a presión,
tiene que salir por algún lado. Al fin sale la luz. No la puedes callar. Dice el versículo, ¿dónde voy? 23. Bueno, vamos al punto 2. Mostrando lo escuchado. Y es un dicho de Jesús que lo vimos hace 8 días, lo repite ahora. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que esté escuchando. Que esa palabra se vuelva acción en su vida. Oigo, pero acciono lo que oigo. No se queda solamente en una información guardada en el cerebro, sino que va a todo mi ser y se acciona esa palabra. Por eso cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, es que les está diciendo, medite en lo que te estoy diciendo y pon en práctica lo que te estoy diciendo. El que tenga oídos para oír, no le entra por un oído y le sale por el otro. No, entra y da fruto. Cambia vidas, transforma vidas. Algo que tenemos que tener es la capacidad de reflejar la luz de la palabra. Nosotros no podemos dar luz, pero sí podemos reflejar la luz. ¿Alguien ha estado en una noche bien clara, súper clara, que uno ve absolutamente todo? La luna da luz. Y esa luna que está allí es capaz de iluminarnos absolutamente todo el camino sin dar luz. Porque refleja la luz del sol. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos dar luz, pero podemos reflejar la luz de la palabra de Dios. No te esfuerces por dar luz. Permite ser el espejo que refleja la luz de Dios. Así que cuando nosotros, los seguidores de Jesús, no estamos reflejando la luz de la palabra, estamos siendo responsables de cada persona que está viviendo en ignorancia y que está siendo condenada. O mejor, que sigue siendo condenada porque no ha conocido la palabra de Dios. Cuando nosotros ocultamos la palabra de Dios bajo un cajón, bajo una cama, de lo que ustedes llaman, estamos siendo responsables de cada vida que sigue en ignorancia de la palabra de Dios. Por eso dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, accione lo que está aprendiendo. Y llegamos al punto 3, mostrando lo que se tiene. Versículo 24. Pongan mucha atención, añadió. La Reina Valera contemporánea dice, fíjense bien en lo que oyen. La Nueva Traducción Viviente dice, presten mucha atención a lo que oyen. Reina Valera actualizada dice, consideren lo que oyen. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo hay que oír? Atentamente, juiciosamente. Es decir, deben oír en oposición a como no se debe oír. Paren orejas, escuchen, afinen el oído. Con la medida, dice a continuación, que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y el contexto en el que estamos es en el contexto de oír. Medir lo que oímos tiene que ver con el valor que le damos a la palabra cuando la escuchamos. Con la medida que midas a otros, de acuerdo a la palabra que estás escuchando, se les medirá a ustedes. La advertencia tiene que ver con oír la palabra de Dios, de no darle la importancia a la palabra de Dios. Dios considera a cada persona en función del valor que le dan a la palabra. Ya lo explica mejor. Y aún más, dice a continuación, se les añadirá. Hay un examen fácil para entender eso. Conocer
más de Dios no es algo simplemente intelectual. La forma de fructificar, la forma de dar fruto en el reino de Dios es escuchar la palabra con interés y aplicarla a la vida. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuanto más tiempo le dediquemos a la palabra de Dios, más fruto va a dar. Mientras menos tiempo demos, menos fruto va a dar. Lo que nos está diciendo acá es que un estudio superficial de la palabra de Dios ni siquiera va a llegar a despertar interés. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un texto, de pronto no lo entienden y dicen, no quiero ni mirar, paso derecho. Pero de pronto hay un día de esos en que estamos especialmente espirituales, entre comillas, y decimos, no, yo quiero saber qué es este texto. Y empezamos a rumiarlo y volvemos y voy a leerlo en otra versión y voy a leerlo en otra versión y que esta palabra no la entiendo, voy a ir a un diccionario bíblico para entender en el contexto, voy a ir a un diccionario bíblico a ver qué quiere decir esta palabra y de pronto, de rumiar y rumiar, de estar más tiempo en ese texto y más tiempo en ese texto, empieza a brotar algo especial de esa palabra. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Al que tiene, con la que medida que medidas a otros, se les medirá a ustedes y se les añadirá más. Con ese aprecio que tú te acercaste a la palabra de Dios, Dios te va a dar más. Y por eso dice el versículo 25, al que tiene, se le dará más. ¿Alguien ha estado en un gimnasio haciendo pesas? ¿Sí? ¿Cuánto músculo sacan las primeras 3 semanas? Si han estado en gimnasios. Yo generalmente llego a la 3ª semana, por eso sé que no sale nada. Nada. Eso sale, no, nada, ni siquiera. Pero de todas maneras uno se mira en el espejo y cree que creció muchísimo. Una persona que lleva 1 año, ¿se le empieza a notar? Sí. ¿Y el que lleva 2? Porque mientras más tiempo dedique, más va a añadir. ¿Sí? Al que le he dedicado 3 semanitas, como es mi caso, no se le añadió nadita. Pero al que ha estado más tiempo, se le añadirá más. Dice Marcos, para que lo entendamos, este mismo texto en palabra de Dios para todos. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender. Pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda, se le quitará. ¿Quiénes eran buenos en matemáticas? No, ¿cómo que nadie? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, alguien de Anita, dura. Ya somos 2. Los que fuimos buenos en matemáticas, sabíamos que mientras más problemas resolviéramos, más se nos iba a facilitar. ¿Sí? Y las personas que decían, uy, no quiero, hacían un problemita y no lo resolvían y votaban. Y no podían llegar a resolver los grandes problemas de álgebra de Baldor. La álgebra de Baldor era el coco, ¿cierto? Los que éramos gomosos de eso, hacíamos todos los ejercicios y claro, se nos pasa. ¿Por qué? Porque mientras más teníamos, se nos daba más facilidad. Mientras más estábamos en el gimnasio, se nos daba más músculo. ¿Sí? Mientras más estemos en la palabra de Dios, más vamos a tener de la obra de Dios en nuestras vidas. Al que tenga, se le dará más. Al que entienda, dice palabra de Dios para todos, algo se le dará más a entender. Yo era pésimo en el colegio para geografía e historia. Ustedes no me pregunten de historia de Colombia ni de geografía de Colombia porque no encuentro nada. Llego al seminario y tengo que empezar a aprender geografía e historia, pero del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y me costaba al principio.
Pero mientras más iba dándole vueltas a esto, a las zonas, que Canaán, que Palestina, que Egipto, que bueno, todo esto, más se iba quedando. Y aprendí ese principio perfectamente. Mientras más le dedicaba tiempo a la geografía y la historia, que nunca fui capaz de aprender en el colegio, ahí sí aprendí. Y cada vez que me acerco, más voy con, este río. Entonces ya añado a mi mapa mental un río por acá, añado a mi mapa mental una meseta por acá, ¿sí? Me imagino que a ustedes les ha pasado. Exactamente lo mismo pasa con la palabra de Dios. Mientras más nos dediquemos a escuchar las enseñanzas de Jesús, tendremos más entendimiento de ellas para nuestras vidas. Dice este mismo versículo en otra versión: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esta frase, lo que nos está diciendo Jesús es que tenemos el deber de usar bien lo que tenemos. No es cuestión de cuánto tenemos. No es cuestión de cuánto tiempo llevas asistiendo a un lugar como este. No es cuestión de eso. No es cuestión de cuántas Biblias tienes guardadas en tu casa. No. Puede que hayas accedido a unas pocas porciones de la palabra. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a permitir que Dios dé fruto con eso? ¿O se va a morir? Y se va a olvidar. Nosotros respondemos al mensaje de Cristo buscando más de Él. Y el Señor va obrando más en nosotros. En los asuntos del reino de Dios es imposible permanecer inmóvil. Es imposible permanecer quieto. Nosotros no podemos sencillamente decir, la palabra de Dios llegó a mi vida y continúo como si nada. Si la palabra de Dios llegó a tu vida y continúas como si nada, la semilla se murió. No hay luz, no hay reflejo, no hay nada. No podemos ser pasivos ante la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba, habían dos reacciones. ¿Cuáles eran? Se convertían, era una, o la rechazaban. No hay más. Ante la palabra de Dios, tú ¿te alegras si la recibes o te enojas si la rechazas? No hay más. Tú te encuentras con Jesús, te encuentras con la palabra y la recibes con gozo, con ánimo de seguirlo y de crecer en Él, o te enojas furibundo y dices, no, esto no lo quiero, que era lo que les pasaba a los fariseos. Pero si ya diste fruto, déjalo crecer. Ve a la palabra, deleítate en ella, que ella se accione en tu vida, cada momento de tu existencia. Vamos a las conclusiones. Jesús nos llama a no esconder nuestra fe, a no avergonzarnos de confesar lo que somos y a quién servimos. No permitamos que la palabra de Dios se esconda, sino que se exponga. Quiero repetirlo. No permitamos que la palabra de Dios se esconda, sino que se exponga. Iluminemos el mundo con el mensaje del Evangelio. Y la última, una invitación: esforcémonos en el estudio de la Biblia. Esforcémonos.
individualmente, con la familia, con el grupo en casa, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Esforcémonos en el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque es la manera de descubrir esas riquezas maravillosas que hay allí. Y esas riquezas maravillosas son las que se dan en esa semilla que crece sin saber cómo. En esa pequeña semilla que crece de una manera maravillosa y a la cual veremos la próxima semana. No se la pierdan. Esto continúa. Preguntas para reflexionar. ¿Sientes vergüenza o por otra razón escondes tu fe? ¿Expones la palabra de Dios para que muchos sean iluminados por ella? ¿Eres proactivo? Es decir, tomas la iniciativa, estás inquieto, no, estás en paz en el estudio de la Biblia. ¿Saben que estas dos últimas preguntas tienen que ser un sí rotundo en los terrenos que han dado fruto? ¿Les parece si oramos?